filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Querido Dios y Padre Celestial, queremos en este día, primero a ti, darte la honra, la gloria y la alabanza y la adoración. Quiero darte gracias, Señor, porque tú existes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, como instrucción para nuestra vida, Señor. Gracias porque ella es nuestra delicia, Señor. Ayúdanos cada día a entenderla más y más, Espíritu Santo. Danos la sabiduría, Señor, para ponerla en práctica, Señor del cielo. Pedimos por cada congregación, por cada persona, Señor, que escuche este devocional, que donde quiera que estén en este momento, tu palabra llegue a cada uno de ellos, a sus vidas, a sus mentes y a sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote gracias, Señor. Gracias. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra. Les doy la bienvenida a este devocional acercándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca. Quien les habla, Esperanza Ovalle. Bienvenidos a todos. Quiero darles a continuación los anuncios. Para hoy sábado, los ayunos, como siempre, en los respectivos lugares. Y recordarle a los jóvenes también que hoy sábado a las 4 de la tarde reinician otra vez la reunión de jóvenes en el Templo de la Calera. También recordarles los servicios este domingo a las 8 y 10 de la mañana en San Luis y Huasca a las 4 de la tarde. También recordarles que comienzan las escuelas de consolidación. Y no olvidar las oraciones los domingos a partir de las 6:30 de la mañana. Así que están cordialmente invitados. Palabra que nunca regresará vacía. Tu Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo. Estamos leyendo este mes de octubre. Estamos leyendo el libro de Salmos, capítulo 119. Ayer estuvimos leyendo los 11 primeros versículos de este lindo pasaje. Así que hoy vamos a estudiar del versículo 12 al 22. En el versículo 12 vamos a leerlo hasta el versículo 22 nos dice: Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Y en esta mañana vamos a tratar de ver algunos de los versículos. Y en el versículo 12 nos habla una oración por instrucción. ¿Por qué? Vamos a ir al versículo 12. En la parte A dice: bendito tú, Jehová.
ahí vemos cómo inicia este versículo. Vemos que el salmista David nos muestra lo importante y necesario de estar en esa conexión, en esa relación entre la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios y una vida pura con una expresión de alabanza. Esto es necesario para estar delante de la presencia de Dios, esa conexión de la palabra de Dios y una vida pura delante de Él. Y en eh, la parte B, el mismo versículo 12 dice, enséñame tus estatutos. Aquí nos enseña que aunque estaba lleno con la palabra de Dios el salmista, él sentía una constante necesidad de instrucción por parte de Dios. Él no necesitaba únicamente leer los estatutos de la palabra de Dios. Él le rogaba a Dios que le enseñara, le enseñara su palabra. David entendía y deseaba que Dios fuera su maestro. Y así como David, qué bueno que cada uno de nosotros anhelemos que cada día el Señor sea nuestro maestro y que nos enseñe, que su Espíritu Santo nos enseñe su palabra cada día. Que la podamos entender para nuestro propio provecho. Ahora vamos a ir al versículo 13 al 16. He unido estos versículos porque allí nos muestra una declaración de compromiso. Nos enseña la importancia de no leer o escuchar solamente en silencio, sino la necesidad de declararla con nuestros labios. El versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces vemos que el pueblo de Dios no solamente debía tener su palabra en sus mentes y en sus corazones, sino también en sus labios. Y decirlo o proclamarla, esto es poderoso. Hacer de la escritura aún el tema de conversación cuando nosotros estemos con alguien. Porque la palabra de Dios, con la palabra de Dios, si nosotros la hablamos, entonces la palabra de Dios, glorificamos a Dios, nos edificamos a otros y nos mejoramos a nosotros mismos. La palabra de Dios es una bendición para nuestra vida. Vemos aún el versículo 14, le daba tal alegría más que a toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, más que de toda riqueza. Entonces, la obediencia a la palabra no debe ser una carga, sino un deleite. El siervo puede llevar a cabo los estatutos de Dios, pero solamente el verdadero, escúcheme bien, el verdadero hijo se deleita en ellos, en sus estatutos, en su palabra. ¿Tú te deleitas en la palabra del Señor cuando tú la lees? Vamos al versículo 15 y 16. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré de tus palabras. En estos versículos, la palabra de Dios nos enseña la grandeza que tiene la palabra de Dios. La vida de David estaba llena con la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Así tiene que estar en nuestra vida, donde nosotros debemos meditarla, considerarla en nuestro corazón, tenerla en alta estima, regocijarnos en su palabra, volverla en nosotros un hábito, pero no solamente un hábito, sino disfrutarla, que se vuelva en nosotros un deleite y también grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Meditar es recordar lo que hemos comprometido a la memoria y regocijarnos significa saltar de alegría. Entonces, que al leer su palabra, aún nos salta el corazón de alegría, de saber que vamos a leer algo tan sagrado como es la palabra de Dios. Entonces, así nosotros veremos la bendición y estaremos llenos de vida. Vamos a ir ahora al versículo 17. Allí en este versículo nos muestra la palabra de Dios y las pruebas de la vida. Cuando nos habla en este versículo, haz bien a tu siervo. Es una maravillosa petición, pidiendo bendición. La palabra haz bien, esas dos palabras haz bien, llegando humildemente delante de Dios,
porque nosotros somos siervos, reconocer que somos sus siervos, reconociendo quién es Él, reconociendo que dependemos de Él para que Él nos haga bien. Al decir haz bien, estamos pidiendo por mucho, no por poco. Y nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos ir humildemente. La parte B dice que viva y guarde tu palabra. Eso está en el versículo 17, lo estamos estudiando, la última parte, y guarde tu palabra, que viva y guarde tu palabra. Pidió la bendición de Dios, que su palabra pudiera ser vivida y guardada. Esta es una hermosa oración que honra a Dios, que viva, es llevar una vida espiritual hallada en el compañerismo con Dios, en esa relación con Él. Ahora miremos el versículo 18. Pedía por entendimiento para que la palabra de Dios pueda ser entendida. Versículo 18, la parte A dice, abre mis ojos y miraré. Aquí nos muestra la necesidad de la iluminación de parte de Dios, que Él quitará ese velo, esa ceguera para entender lo que nos quiere decir por medio de su palabra, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder entender su palabra. Y en la parte B, las maravillas de tu ley. Allí se puede ver sus maravillas cuando nuestros ojos espirituales son abiertos por Dios. Cosas grandes nos mostrará y hermosas el Señor nos dejará ver y lo podremos ver. Vamos ahora al versículo 19 y 20. Allí estos versículos nos muestran el anhelo por la palabra de Dios. La parte A dice forastero, versículo 19, forastero soy yo en la tierra. Forastero soy yo en la tierra. El salmista aquí también reconoce que la tierra no es su hogar. Él necesita comunicarse con su verdadera patria. Porque nosotros no pertenecemos aquí a este mundo. Tenemos que tener claro que el mundo nos tratará como extranjeros. Eso es lo que somos. Y si te sientes como en el hogar, esto es un indicio de que en realidad no le perteneces a Cristo o estás lejos de Él. Y en la parte B dice, quebrantada está mi alma. La parte B del versículo dice, romper mi corazón. Vemos el hambre y la sed que el salmista tenía de justicia. Se mezclaba con abatimiento, pero la vida de Dios sabemos que está en nosotros. Ahora quiero mostrarles en el versículo 21 y 22, ya para terminar. Aquí estos dos versículos nos muestran que la necesidad de refugiarnos en la palabra de Dios. El versículo 21 nos muestra y nos dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces reprendiste a los soberbios. Nos habla sobre aquellos que se desvían de sus mandamientos, que de ellos no puede venir nada bueno sino desobediencia, que ellos de pronto han estudiado y saben de palabra, pero no han querido obedecerla. Entonces el Señor es el que reprende a los soberbios. Dice la parte B, aparta de mí el oprobio. Nos enseña que en nuestra vida pues nos encontraremos con personas que hablarán mal de nosotros, que nos tendrán en poco por nuestro amor a la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han pasado por esto, que de pronto los han menospreciado porque hablamos la palabra de Dios. Y vemos que el oprobio es algo muy desagradable, es una expresión de decepción, pero el menosprecio de que nos digan que somos inútiles y que carecemos de valor solamente porque creemos en Dios y queremos cumplir su palabra y hablamos su palabra. Entonces, la mejor manera para que nosotros podamos tratar con los que nos hacen daño es orar por ellos, por aquellos que de pronto hablan de nosotros por amor, pues hablan en contra de nosotros porque nosotros hablamos de la palabra de Dios. Y la parte donde dice, pues tus testimonios son, la parte de 22, porque tus testimonios he guardado. Entonces, que allí su palabra son nuestra delicia, su palabra
es donde encontramos consejo y debemos deleitarnos y confiar en la palabra de Dios más que en el ser humano, porque a veces podemos poner nuestra confianza en las palabras del ser humano, pero lo más importante aquí es la palabra de Dios, es confiar en su palabra y tomar consejo de ella, ver todo lo que, ver los testimonios de Dios y no los testimonios que da el hombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en conclusión, pues debemos levantarnos por encima de las circunstancias y debemos guardar su palabra, meditar en ella, deleitarnos en ella cada día y volver de la palabra de Dios nuestra delicia cada día. Entonces, que podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado hoy por medio de estos versículos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta linda mañana. Gracias porque tú por medio de tu palabra tú nos hablas y nos enseñas, Señor. Que tu palabra, Señor, es viva, que tu palabra es nuestra delicia. Ayúdanos cada día a meditar en ella, a deleitarnos en ella. Oh Dios, a cumplir, a hacer de tu palabra una declaración, Señor, de compromiso. Sabemos que tu palabra nos instruye cada día y sabemos, Señor, que tu palabra es nuestro refugio, Señor. Que tu palabra en ella podemos encontrar, Señor, bendición. Y tu palabra nos muestra, Señor, tu amor y nos muestra tu misericordia. Gracias por tus planes, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a anhelarla cada día más y más. Te bendigo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.